y voy a compartir. Bueno, sigamos en esto. Recién terminamos lo que vendría siendo la pestaña, ¿no es cierto? Insertar con todos sus elementos, ¿ya? Pasando por modelos 3D, ¿no es cierto? Hasta cosas un poco más complejas, ¿no es cierto? Como los campos, ¿ya? Insisto que ahí en los campos hay hartas cosas que podrían ver. A ver, pasando a la siguiente pestaña, ¿ya? Vamos a ver un poquito de acá nomás. Bueno, estas cosas en realidad no son tan importantes. Eh, Tenemos, ¿no es cierto?, formato de documentos que ya están hechos, colores, fuentes, el espaciador del párrafo, algunos efectos, y todo esto, ¿no es cierto?, que nosotros podemos configurar, se puede establecer como predeterminado. Ahora, ¿cuál es la idea? Nosotros cuando creamos un documento nuevo, es decir, entramos a Word, así, desde cero, voy a sacar eso, cuando acá dice un tipo de letra, un tamaño de letra y algunas cosas que están formateadas, por ejemplo, los estilos, ¿no es cierto?, que dice normal, etcétera. Entonces, en esto de acá, lo que se trata de hacer es que tú puedes crear por ejemplo, aquí ya están creados las- los tipos, ¿no es cierto?, que ya están hechos, pero, ¿no es cierto?, nosotros podríamos crear a partir de todo, de un nuevo formato, ¿no es cierto?, nuevos colores, qué tipo de letra, por ejemplo, en vez de que empiece siempre con en el caso mío, el calibre y cuerpo, ¿sí? Lo que se pretende hacer acá es que yo pueda, ¿no es cierto?, puedo cambiar ese tipo de letra, ¿ok? El espaciado entre párrafos, algunos efectos y los colores predeterminados y dejar todo esto como preestablecido, predeterminado. Es decir, cada vez que tú entres, en vez de que aparezcan estos datos, este tipo de letra, qué sé yo, saldría otro tipo de letra. Ya eso también se puede hacer acá. Si ustedes acá abajo dicen establecer como predeterminado, es exactamente lo mismo. Es decir, yo cambio, ¿no es cierto?, estas cosas, estos elementos que están aquí, lo predetermino y lo que va a pasar, ¿no es cierto?, que cada vez que entre como archivo no, va a aparecer ese tipo de letra, ese tamaño de letra que ustedes van a predeterminar, digamos. Y eso es lo que en realidad hace esto, ¿ya? Como es, no es mucho. Bueno, vamos para el lado, nos vamos acá a la marca de agua. Bueno, ¿quién no ha visto estas cosas así? Eh, como lo que está aquí, confidencial, ¿no es cierto? No copiar, qué sé yo, urgente, prioritario. Bueno, estas son marcas de agua, ¿no es cierto? Que se supone que quedan abajo. Miren, fíjense si elegimos, por ejemplo, yo elegí confidencial, ahí, ¿no es cierto? Tenemos esto que hay como en el fondo, ya, porque si, miren, yo voy a poner algún texto, voy a poner el rant, voy a poner un 10. Ya se fijan que ahí estaba debajo el confidencial, ya queda como marca de agua, es decir, en toda la hoja va a quedar esa marca de agua. Ahora esa marca de agua nosotros podemos encontrar en Office, por supuesto, pero también las podemos, ¿no es cierto?, tanto podemos quitar la marca de agua, pero también la podemos, ¿no es cierto?, crear nosotros mismos. Ya en este caso, fíjense, aquí dice ahí, ¿no es cierto?, confidencial, y aquí dice texto confidencial. Por lo tanto, yo podría poner cualquier cosa, mi nombre si quiero. Por ejemplo, un documento que a alguien se lo pasé, pero yo se lo hice, ¿no es cierto? Podría ponerle quizás esto, ¿ya? Si yo voy acá, bueno, aquí debería ser César Flores. Sí, ahí dice César Flores, L,
ya que es lo que yo escribí. ¿Se fijan? Ahí en ese espacio está por debajo. Ya, y si yo siguiera poniendo más hacia abajo, me voy a poner de nuevo la fórmula, unos 40. Ya aquí para abajo, ¿no es cierto? En todas las páginas saldría ese César Flores, ¿no es cierto? Como eh, marca de agua, ¿ok? Ahora, vamos a volver ahí donde dice marca de agua personalizada. Ya, yo además puedo poner, si quiero, en vez de poner el texto que puse, ¿no es cierto? Yo puedo poner una imagen, ya, yo puedo traer imágenes desde mi archivo o hago una búsqueda. Por ejemplo, voy a escribir árboles, voy a hacer la búsqueda, que me busque acá el buscador, ahí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a elegir una imagen. Insisto que esta imagen podría, ¿no es cierto?, tenerla en tu computador perfectamente, ¿ya? Esa es la idea. Voy a elegir una, la voy a insertar, ¿ya? Y aquí aparece, ¿no es cierto?, la imagen exactamente a la escala automática, qué sé yo. Bueno, pues, simplemente voy a aplicarla, voy a aceptarla. Una vez que ahí está, ya ahí sí ya se colocó. ¿Ya? Ahí, bueno, en la parte de atrás del documento aparece esa foto, ya no se nota mucho, pero entiendo que todos a veces hemos querido escribir encima de algo, así como que detrás haya una foto, bueno, esa es la forma. Estas son las marcas de agua, ¿ok? Son marcas de agua que nosotros podemos crear eh, en un documento, ya eso está en diseño. Bueno, también nosotros podemos colorear las hojas. Ahora, este colorear de hojas en realidad es un poco mentiroso, porque, por ejemplo, si bien, ¿no es cierto?, aquí se ve como color plomito, ¿no es cierto?, pero en realidad, si tú imprimes, esto no se imprime, ese color, ya simplemente son el color de la hoja acá, ¿ok? Ese es lo que quiero que ustedes tengan eh, claro, ¿ya? No es que ese color del fondo, ¿no es cierto?, se vaya a imprimir, por ejemplo, si imprimiesen una carta, escribiesen sobre esto, una carta acá, y al imprimir solamente va a salir las letras, ¿no? O lo que tengan en el documento. Además de los colores, ¿no es cierto?, de poder poner algunos colores, también nos permite los bordes de página que también aparecen aquí, ya en este lugar. eh, la idea podemos ir colocando diferentes cosas. Por ejemplo, a ver, voy a ir de nuevo acá. Aquí están los bordes. Ya, esto es lo que tengo que llegar y en este caso, cuando estoy acá, aquí, aquí están los bordes. Ya, es lo mismo. ¿Ok? Entonces están aquí en los bordes al final o en diseño, ¿no es cierto? Al final también están los bordes. Bueno, y aquí en delante vimos los bordes. ¿Se acuerdan que pusimos bordes cuando hicimos el encabezado de pie de página? Bueno, aquí dice borde de la página y está los sombreados. Ya son tres cosas distintas. En el caso de los bordes de la página, tiene que ver con eso, con la página, con los bordes que quiero. Por ejemplo, yo puedo elegir los bordes, ¿no es cierto? Teníamos delante, o aquí se puede elegir, por ejemplo, arte, ya porque la idea es que nosotros podemos hacer estos famosos certificados, ya podríamos hacer con certificado. Por ejemplo, miren, elijan ustedes alguno, ya. Ahí va a aparecer la imagen, ¿no es cierto?, de cómo el color, si quieren elegir el color también pueden hacerlo. Y lo importante acá es colocarle dónde. Mire, dicen aplicar a, ¿ya? Ustedes, yo quiero que entiendan
que cuando se aplican estas cosas, se pueden aplicar a todo el documento, a una sección del documento, ¿no es cierto? A esta sección, es decir, solo la primera página, esta sección, todas excepto la primera página, miren, para que vean, es decir, también respeta, ¿no es cierto?, la primera página como diferente. Ya, pero como este documento para mí tiene una sola hoja, yo no tengo ese problema. Y ahí, ¿no es cierto?, coloqué un borde. Fíjense que el borde están dentro de los márgenes, así que por lo tanto no molestan, digamos, y ustedes tienen que pensar que si esto más encima yo le doy una disposición distinta, como una orientación distinta, ¿no es cierto?, me va a quedar como puedo hacer perfectamente aquí un certificado, ¿ya? Famoso certificado. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran que imprimir, les piden que por favor necesitan hacer certificado para un curso, ¿no es cierto?, a un taller que se hizo y que quede mención. Bueno, aquí tienen la herramienta, ¿no es cierto? Ya saben que los bordes, hay hartos bordes, ya que podrían ahí utilizar para estos certificados. Ya voy a buscar, a ver, estos son un poquito más formales, digamos, ¿no es cierto? Recuerden que el color de fondo no se notaría, ¿ya? Y ahí podríamos, ¿no es cierto?, ir colocando elementos del insertar aquí. Por ejemplo, podría, ¿no es cierto?, dibujar un cuadro de texto, lo vamos a ubicar por ahí, donde aquí va a decir certificado, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, debemos nosotros ahí em, ir viendo, ¿no es cierto?, qué cosas le podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, ¿ya? O tamaño de letra, que esto salga centrado, em, qué sé yo, el tipo de letra va a ser distinto, ¿no es cierto? Eh, Aquí yo no soy tan bueno a estas cosas, pero se achica un poco. Ya aquí le podemos ir buscando algunas cosas, ya el relleno sin relleno, por ejemplo, y el contorno sin contorno. Entonces se fijan ahí quedó encima. Después, qué sé yo, vamos a ir poniéndole algunas imágenes. em, Alguna imagen que tenga que ver, ¿no es cierto?, con algunas cosas para el cual en este caso el, la- el certificado, ¿ya? Se te salen reuniones y salen otras cosas, ya. Pero voy a elegir uno, ¿ya? Y ahí vamos colocando, ¿no es cierto?, los elementos donde corresponda, imaginando que este fuera un logo, ¿no es cierto? Un logo de la empresa, ya, y ahí seguiríamos con todo lo que corresponda. Entonces, eso lo encontramos, ¿no es cierto?, en diseño, bordes de página. Hay hartos bordes de página aquí que pueden encontrar, ya, de cumpleaños y cosas como ese tipo de cosas, ya, ¿se fijan? Aquí son especiales para este tipo de elementos, pero hay otros que son un poco más, eh, digamos, para disfrutar, lo que ustedes podrían hacer perfectamente entradas para un cumpleaños, qué sé yo. Imagínense que hagan entradas, ¿no es cierto?, o invitaciones a un cumpleaños de algún pariente de ustedes, de un hijo, de una hija, de un sobrino, qué sé yo, y podrían hacer, ¿no es cierto?, entradas o invitaciones, ¿no es cierto?, esas que se envían a, a la gente cuando estás invitándola a tu cumpleaños. Entonces podríamos utilizar esos elementos.
¿ya? La idea, ¿no es cierto?, que tenemos que tener cuidado nada más, es que cuando hicimos esto, aquí, ¿no es cierto?, ustedes tienen que tener cuidado a quién se lo aplica, ¿ya? Esa es una de las cosas que tienen que ver, porque si yo tengo un documento abierto, eh, el, mire, por ejemplo, yo voy a hacer esto mismo en un documento que tengo acá, que tiene un poco más de hojas, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo voy a irme a la última página de este documento, de aquí, y quiero colocar, ¿no es cierto?, eso, los bordes, entonces yo voy a decir, y voy a dejar ahí todo el documento nomás, y voy a poner eso, ¿no es cierto? En este caso, miren lo que ocurre, ¿ya? Y quizá este efecto, ¿no es cierto?, que yo le dije o que le puse, no correspondía, pues, miren, imagínense en la portada. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde queremos colocar estos bordes, ¿ya? Si bien, ok, lo vamos a elegir, ¿no es cierto? Por ejemplo, decirle aquí en esta sección, ¿no es cierto? Y esta sección tiene, si es que tengo dividido el documento en secciones, por ejemplo, aquí, miren, fíjense que aquí hice un salto de sección, ya yo lo hice esto, de ahí lo vamos a ver en realidad, pero yo lo hice, ¿no es cierto? Aquí hay una sección, o sea, de aquí para arriba hay una sección, de aquí para abajo hay otra sección. Entonces, por ejemplo, toda esta sección, ¿no es cierto?, quedó marcada con esto, porque cuando yo le dije que coloque este adorno, digamos, le dije en esta sección. Y esta sección tiene todas estas páginas, ¿ya? Y aquí hay un salto de sección, ¿se fijan? Y de aquí para arriba esto no está, ¿ya? Entonces es importante esto de los saltos de secciones que veis, vamos a echarle una mirada básica, pero con eso basta, ¿no es cierto? Por eso que yo tenía puesto esto de aquí, ¿no es cierto?, que era para que se vea los saltos de secciones, exactamente, ¿ya? Por eso que lo tenía puesto, ¿ya? Y de hecho aquí yo tengo un salto de sección aquí, y acá abajo tengo salto de otra sección, o sea, hay dos secciones, tres secciones en realidad, ¿ya? Entonces, para que tengamos conciencia que cuando hacemos algún cambio, podemos equivocarnos y afectar a todo el documento cuando en realidad no queremos afectar todo el documento. Se fijan, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el problema que tenemos? Que el problema es que afecta a todo, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que tener el cuidadito de no hacer eso, ¿ya? Vámonos a disposición. Bueno, este elemento, estos elementos que están aquí en esta pestaña, hay varios que nosotros deberíamos tener en cuenta, tomar en cuenta, y, y la idea, ¿no es cierto?, es que deberíamos hacerlo desde un principio, sobre todo esta zona de aquí, ¿ya? Esta donde dice configurar página, pero esta zona, miren, una de las cosas, por supuesto, son los márgenes. Vamos a ir a márgenes personalizados. Esto, insisto, sería muy bueno que se hiciera desde un principio, ¿ya? Aquí, si ustedes presionan ahí en esa esquina, aparece lo mismo, ¿ya? Y tenemos varias cosas aquí. Pero lo que nos importa en este momento son esta parte, los márgenes, ¿ya? Aquí están los márgenes de las hojas, superior, inferior, el izquierdo, el derecho. Ya existe una encuadernación y una posición del margen interno. ¿Ya? Son elementos que están dentro de su documento. Pero aquí lo importante es, por ejemplo, si alguien le pide los márgenes, bueno, que estos centímetros, ¿no es cierto?, estén aquí, sean como se lo están indicando. ¿Ya? Aquí podemos cambiarlo con la flecha o manualmente. Por otro lado, tenemos la orientación, vertical u horizontal. ¿Ya? Recuerden que si nosotros vamos a hacer
un trabajo que vamos a ocupar de forma vertical las hojas, bueno, lo hacemos desde un principio, ¿ya? Lo mismo verticalmente. Es decir, verticalmente está configurado o está como por defecto, se llama, no es que sea un defecto, por si acaso. Por defecto significa que tú cuando entras, ya está preconfigurado algunas cosas de Word. Y una de ellas es que la orientación es vertical. Ya se fijan que ahí está marcado vertical y yo esto no lo he modificado. Por lo tanto, eso viene por defecto. Ya lo mismo serían los márgenes, por defecto. Pero si yo quiero modificarlo, ¿no es cierto? Tengo que hacer los cambios necesarios. Fíjense que cuando hacemos los cambios, ahí los márgenes se invierten, ¿no es cierto? Por obviedad. Eh, por ejemplo, acá dice que yo esto, ¿no es cierto? Esto de varias páginas normal, eh, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el formato de varias páginas, pero lo dejamos así. Pero acá, donde dice aplicar a, tenemos que pensar en lo siguiente. Por ejemplo, si yo voy a usar la hoja, estoy usando la hoja vertical, luego entre medio voy a querer una hoja horizontal, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decirle, por ejemplo, de aquí en adelante. Miren, por ejemplo, vamos a hacer esto. Aquí yo tengo una hoja, ¿no es cierto? A ver, voy a tirarme la última hoja, porque si no se me esta hoja, o estas dos últimas hojas. Me voy a poner la penúltima, y aquí, ¿no es cierto?, le voy a decir que la orientación va a ser horizontal de aquí en adelante. De aquí en adelante, es decir, de ahí donde estoy. Las que están de ahí para atrás deberían quedar vertical, pero de aquí en adelante deberían quedar horizontal. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ya las que están arriba, ¿no es cierto?, quedaron, la orientación que quedó es vertical, y la orientación de un punto hacia abajo, ¿no es cierto?, quedó horizontal. Y lo mismo, ¿no es cierto?, cuando quiero volver a la normalidad, ¿no es cierto?, lo voy a hacer aquí y le voy a decir de aquí en adelante. ¿Ok? Para que vuelva el texto, ¿no es cierto? Miren cómo quedaría, es decir, que vertical, 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 horizontal, horizontal, y vuelvo a vertical. ¿Ya? Esto es típico para poner tablas. ¿Ya? Cuando tú quieres poner tablas, pones así el documento. El problema es que si tienen números en las páginas, lo va a colocar igual a la parte de abajo. ¿Ya? Pero lo que pasa es que esta hoja en un libro, ¿no es cierto?, igual iría en este mismo sentido, ¿no? Irían verticales las hojas, digamos, ¿no es cierto? Eh, eso más que nada es un engaño visual esta otra. Pero que se puede hacer, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro eso. Recuerden, márgenes, hacerlo antes de empezar a hacer el documento. La orientación principal, ¿no es cierto? Si es vertical, la dejan tal cual. Eh, los márgenes, ¿no es cierto? El tipo de papel que voy a utilizar, ya si es carta, si es oficio, si es A4 o alguno de esos tipos que están ahí, ¿no es cierto? Ahí tenemos que hacerlo, o personalizar, ya aquí tamaño personal, miren ahí dice, cuando ustedes inventen un tamaño de hoja para su impresora, bueno, tendrían que poner aquí tamaño personal, y ahí darle los centímetros de ancho y largo, o sea, ancho y alto, ¿ok? Y aquí lo mismo, desde dónde quieren que haga o se produzca esos cambios, de aquí en adelante, todo el documento, ¿ya? Eso tenemos que eh, entenderlo, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, cómo quieren, miren, los encabezados y pie de página, pares e impares diferentes, primera página diferente, ya se fijan, eso es para los encabezados y pie de página. Em, Aquí está en centímetros desde el borde del encabezado y pie de página, donde se va a escribir, digamos,
¿ok? Hay una alineación vertical, ¿ya? Entonces, todo esto de configuración, lo que tienen que hacer es hacerlo antes de. Y cuando hablo de configuración, vamos a hablar de esas tres cosas primeras que están ahí, los tres elementos primeros: márgenes, orientación y tamaño. ¿Ok? Ese por un lado. Ahora, columnas. Nosotros podemos usarlo de dos formas. Ya, por ejemplo, cuando nosotros hacemos columnas, si queremos escribir un texto de puras columnas, lo hacemos desde un principio. Podemos decirle que queremos una columna, dos columnas, tres columnas, o a la izquierda o a la derecha, eso se divide en dos columnas, pero dividido. O si tenemos alguna duda, ¿no es cierto? Con los dibujos aquí se pueden ver, ¿no es cierto? Lo que estaba diciendo recién de otra forma, ¿ok? Aquí tú le dices el número de columnas, es decir, si tú necesitas más columnas, le das más columnas. Ya esto tienes que tener cuidado, piensa que es una hoja que tiene márgenes y las columnas, ¿no es cierto?, que tú coloques se van a dividir en los centímetros que tengas ahí para escribir en tu hoja. Porque al estar de orientación, ¿no es cierto?, horizontal, ahí te queda más espacio, pero cuando es vertical, tienes menos espacio. ¿Ya? Entonces eso tenemos que pensar en esas cosas. Ahora, es más, se podría, ¿no es cierto?, hacer que tuviese una línea dividiendo las diferentes eh, columnas, digamos, ¿ya? Y es más, si quisiéramos, podríamos definir el tamaño de las columnas. En este caso, ¿no es cierto?, lo vamos a dejar así. Por ejemplo, vamos a presionar aceptar, voy a poner la, la fórmula, ¿no es cierto? Voy a escribir, voy a poner algunos párrafos, le voy a dar enter, ya, y si ustedes se fijan, por ejemplo, ya ahí están las tres columnas con su línea intermedia, ¿no es cierto?, que es lo que configuré, ¿no es cierto? Yo dije que quiero un documento de puras columnas y que las columnas tengan una línea entre medio. Ahora, esto se lee, ¿no es cierto? Primero voy por la primera columna hacia abajo y de ahí paso a la segunda columna, a la tercera, y de ahí la tercera en este caso pasa a la siguiente hoja, columna 1, y así hasta que termine. Y si yo sigo, ¿no es cierto?, poniendo más texto acá, va a seguir en la misma senda, es decir, ¿no es cierto?, va a rellenar esta columna, la segunda, la tercera, y pasa a la siguiente. Y así sería, ¿no es cierto?, esta idea. Ahora, el problema de esto es que, ¿no es cierto?, yo quedo encerrado en las columnas. Si ustedes se fijan, miren, a pesar que yo estoy por acá abajo, ya podría decir, ya dejé de escribir en columna, ahora quiero escribir en una sola columna, ¿no es cierto? Pero yo estoy encerrado. Miren, fíjense en la regla acá arriba y ven las tres columnas, y de hecho aquí está la separación entre columnas, ¿ya? Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, ahí nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, dejar claro que, por ejemplo, si miren, yo recién lo que hice fue cambiar, porque yo dije, ¿sabes qué? Quiero desde ahora en adelante que escribir en una columna, pero ¿qué pasó? Todo se me transformó en una columna, todo. Ahora, ¿por qué me pasó eso? Porque, ¿no es cierto?, cuando yo quise configurar, me voy a poner aquí, cuando quise configurar, yo apliqué a todo el documento. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, de aquí en adelante. De aquí en adelante yo quiero una columna, ¿ya? Y el documento con las columnas que estaban sigue tal cual, pero a partir de este momento, ¿no es cierto?, yo voy a poder escribir en una sola columna, ¿ya? ¿Se fijan ahí? Eso me está indicando que estoy en una sola columna, ¿ok? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Igual que lo otro, tienen que estar atentos a qué quieren afectar a todo el documento en alguna columna en específico, ¿ya? Ahora, por ejemplo, también otra forma
de hacer esto, denme un segundo, aquí, voy a poner una sola columna, para que todo el documento me quede en una, pero por ejemplo, yo quiero en columnas esto de acá. Vamos a suponer que yo ya, estos 3 párrafos, yo los quiero en columnas, ¿ok? Entonces, también lo puedo hacer así, lo escribo en una columna normal, ya, y luego, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya lo voy a dejar en 3 columnas. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, lo voy a poner con este tipo de... Y ahí está, ¿no es cierto?, la diferencia entre los 3. ¿Ya? Se fijan que podemos hacer eso, ¿ya? Y podríamos ahí, si quisiéramos encuadrarlo o pintarlo, ¿ya? Eh, para que realmente se destaque. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de poder poner columnas. Es bueno este sistema porque no afecta al resto del documento. Entonces, ¿por qué? Porque yo simplemente le indico, ¿no es cierto?, seleccionando a qué quiero afectar. O sea, esto te indica a qué quieres afectarlo. ¿Ya? ¿Se fijan? Así es simple. Bueno, por otro lado, también existe lo que está acá en disposición, que son los saltos. ¿Ya? Miren, yo voy a poner el rand, voy a poner 100, ya voy a poner 100, voy a dejarlo en largo, porque escribe varias páginas. Y por ejemplo, voy a poner acá, voy a insertar una portada, ya voy a dejar una hoja de portada y voy a ir viendo el documento, ¿ok? Otra de las cosas que voy a hacer, voy a poner mostrar todo este icono, el que tiene la PLR, ya para poder ver esas cositas. De hecho, quiero ver el documento tal cual, ¿ya? Y por ejemplo, a ver, voy a borrar un poquito aquí, para que me quede espacio. Y aquí voy a insertar, miren, voy a poner en disposición, ¿no es cierto? Aquí, al lado de columna, están los saltos. Acá nosotros podemos colocar saltos de página, de columna. Mira, estos saltos son de columna, estos sirven justamente para las columnas. ¿Ya? Pero aquí dice, miren, inserta un salto de sección y empieza otra sección nueva en la siguiente página, ¿ya? Entonces, miren, ahí hice un salto de sección, voy a dejarlo marcado, ¿ya? Voy a dejar marcado aquí para que se note, ahí está el salto de sección, ¿ya? Aquí hay un enter de más, voy a borrarlo, ¿ya? Esa sección, por ejemplo, va a durar hasta aquí, hasta acá mismo. Voy a hacer otro salto de sección, ya, ahí donde dice página siguiente, ¿no es cierto? Y ahí automáticamente, voy a borrar un poquito aquí para que se vea eso, ¿ya? Es simplemente para hacerlo notar, ¿ya? Por ejemplo, voy a ir más para abajo, por aquí voy a poner otro salto de sección, ya con eso sería suficiente. ¿Ya? Ahí está el salto de sección. Voy a simplemente pintar ahí al ladito para que se vea dónde está. Bueno, estos saltos de secciones son importantes porque lo que haces tú con esto es en realidad lo que haces es estructurar el documento de una forma bastante particular. Por ejemplo, miren, piensen en lo siguiente, el documento a veces nosotros ponemos una portada, después ponemos la tabla de contenido, después algunos agradecimientos, cosas como esa, ya, y después de varias páginas empieza el contenido real del libro. Entonces, todas esas partes de arriba ya son secciones distintas, ¿ok? Entonces,
en algunas secciones yo quiero que se muestren cosas y en otras secciones yo no quiero que se muestren cosas. Entonces, eso es lo que lo hace la gracia de la sección. ¿Se acuerdan? Recién estábamos poniendo, por ejemplo, a ver, déjeme acordar, esto, los bordes de página. Los bordes de página, recién hablábamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, al poner esto y que yo no le diga todo el documento, sino que le diga en esta sección, por ejemplo, ¿ya? Si yo hago eso, ok, aquí quedo en esta sección, miren. Y esta sección empieza aquí y termina aquí, termina en la misma hoja. Y fíjense que las demás hojas no fueron afectadas, ¿ya? Y eso ocurre con todos los elementos que tú puedas creer. Es decir, por ejemplo, tú podrías hacer perfectamente cambiando las secciones, ¿no es cierto? Poniendo secciones, podrías poner dos veces un contador de página, por ejemplo, una que empiece de una sección en una sección y luego en otra sección empiece de nuevo a contarse las páginas, porque es una forma que tú quieres hacerlo. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que es bueno tener seccionado, digamos, tu documento, ¿ya? Y eso tiene que ver con la estructura de tu documento, ¿ya? Entonces eso les quería mostrar respecto de estos saltos de página, pero que, ¿no es cierto?, que inserta un salto de sección y empieza la sección en la nueva página, ¿no es cierto?, o en la página siguiente, ¿ya? Así yo podría, ¿no es cierto?, saltar secciones o crear secciones. Ya en este momento yo tengo creado secciones, ¿ya? Y esa es la idea. Bueno, hay otros elementos que también vamos a utilizar, que podemos utilizar, que son los números de línea, ¿ok? Por ejemplo, yo podría poner, ¿no es cierto?, el número de línea que se reinicia en cada página, ¿ya? Fíjense, bueno, aquí lo puse justamente en una sección, así que por eso es que ocurrió eso, ¿ya? Fíjense que aquí yo tengo que hacerlo de nuevo porque esta es otra sección, ¿ya? Y aquí sí me tiró todos los hacia abajo porque eran secciones distintas. Mira, aquí hay un salto sección y aquí no ocurre eso. Por lo tanto, yo tendría que volver a poner este elemento, ¿no es cierto? Si quiero, por ejemplo, que cada una de las líneas tenga, ¿no es cierto?, un número de página, perdón, una numeración, un número de línea. Ya esto se hace normalmente, hay algunos documentos que utiliza esto, ya sobre todo las minutas que hacen los abogados, porque ellos, por ejemplo, para encontrar cierto tema, dice en la página 15, línea 13, dice coincidan con el nuevo tema, bla, 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 ¿ya? Entonces por eso que se usa esto. Entonces nosotros podemos ponerle numeración a las líneas, insisto, con las secciones, ya, porque ahora cada cosa que yo coloque, ¿no es cierto?, lo voy a colocar en una sección si yo quiero y no en todas las secciones, ¿ya? Por eso que es importante eso. Y otra de las cosas, otro elemento que nos aparece aquí son los guiones, ¿ya? Yo supongo que usted entiende qué son los guiones. Mire, por ejemplo, aquí hay no hay caso aquí. A ver, por ejemplo, ese típico, a ver, los guiones son cuando le acaba el cuaderno, ¿te acuerdas que los cuadernos antes, no sé ahora, pero al menos antes tenían unas líneas rojas hacia la derecha? Tú ibas escribiendo y llegaba a esa línea roja y así hay una rayita, un guión, para cortar la palabra y seguías escribiendo ese pedacito que te falta en la otra línea. Bueno, esos son los guiones. ¿Ya? Y nosotros los podemos crear, o sea, los podemos poner. Podemos hacer que sea automático. Miren, fíjense, por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí automáticamente, voy a sacar estas P para que se note, automáticamente él cortó una palabra, ¿ya? Cortó esa palabra, puso docu, guión, mento. Denme un segundo, estimado, que la profesora es una profesora que me llama.
Profesora. Ya, ahora sí, sigamos. Ya, entonces, lo que les decía, que eso, los guiones, ¿no es cierto?, son para que se puedan cortar las palabras, ¿ya? Hay mucha gente que ocupa este sistema, hay otra gente que no para nada, no les gusta, ¿ya? Pero independiente de eso, ¿no es cierto?, al gusto, se pueden utilizar esto aún, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo, aquí página, por ejemplo, ahí la cortó también, hay varias eh, palabras que el Word te va cortando. Y tú puedes hacerlo esto automáticamente o lo puedes hacer manualmente, porque tú podrías obligar, ¿no es cierto?, poner el guión y escribes en la siguiente línea. También sirve, cualquiera de las dos opciones sirve, ya al poner, digamos, eso. Bueno, esto de acá al lado es simplemente sangría, ¿no es cierto? El espaciado, ya, de los párrafos, en este caso, tiene que ver con el párrafo, ya la sangría es de donde empiezan, ya, todo este cuento, y el espaciado, ¿no es cierto?, que tú quieres entre párrafos, digamos. Ya esa es la idea. Respecto a esto de acá al lado, bueno, estos son elementos que sirven en realidad, para jugar un poco con, con estas cosas que son, eh, que se pueden insertar, por ejemplo, las formas, ya nosotros podemos ir insertando formas y cosas me extrañas, ¿no es cierto?, como esto, como estas cosas, ¿no es cierto? Y ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer en la disposición? Podemos jugar, ¿no es cierto?, un poco, por ejemplo, que esto no quede por debajo, sino que quede por encima. Voy a cambiarle el color a eso para que se note un poquito mejor. Voy a ponerlo color salmón, ¿ya? Y ahí se nota que está por debajo, ¿no es cierto? El- la flecha, digamos, está por debajo. Entonces yo aquí, ¿qué podría hacer? Podría decirle que la flecha la envíe hacia arriba, porque está debajo del círculo. Entonces, que la traiga adelante, ¿ya? La traiga adelante o al frente. Ahí sí, al frente sirvió. Ahí quedó, ¿no es cierto?, por encima de eso. Ya si yo llevo esto, miren, esto está por debajo, de hecho, de ambos. Voy a cambiarle el formato que se vea el color. Ahí está por debajo de eso, ¿no es cierto? Por debajo de todo. Y yo podría traerlo, ¿no es cierto?, al frente. Y ahí queda, ¿no es cierto?, adelante de todo, de todo. Ya, y ahí puedo ir jugando, por supuesto, esto yo puedo seleccionar, ahí está el panel de selección, ¿no es cierto?, que en realidad es simplemente poder seleccionar todos los elementos. Ahí, ahí, ahí los tengo seleccionados todos y, por ejemplo, ¿no es cierto?, podría agrupar, ya podría alinearlos, ya, alinearlos. Como pueden ver, ahí, por ejemplo, se alinearon, se pusieron todos uno encima de otro, y aquí los agrupo, es decir,
Esto que antes eran 3 elementos, ahora son 1. ¿Ya? Ahí puedo jugar un poco con eso, con esas cosas. ¿Ya? Pero esa es la idea. Aquí les puedo girar, ¿no es cierto? Ir jugando un poco, pero también podéis jugar directamente aquí con las flechitas. Ya con este caso, con ese semicírculo ¿ya? Y esto, por supuesto, que también es interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar en este caso, el elemento o los elementos en tu texto, ¿ya? Porque miren la diferencia. Por ejemplo, yo voy a cambiar a ese valor y voy a ponerlo ahí entre medio del texto. Miren cómo el texto se va moviendo, ya se mueve porque es como, ¿no es cierto?, está el texto o sea, el dibujo en el texto. Por ejemplo, esa es la forma que está ahí. Miren esta otra, es distinta, entonces como que se amolda más al contexto. Este, por ejemplo, no se nota mucho. Este, por ejemplo, simplemente no deja que haya nada entre medio, ¿ya? Simplemente escribe arriba, abajo, y ahí en el medio no deja que nada se coloque. Este iría por detrás del texto, es decir, aquí el texto está por encima, ¿no es cierto?, eh, de nuestra figura, es decir, la figura se fue para atrás, y este lo coloca delante del texto, ¿ya? Se fijan que hay tapa, pero la gracia es que no se mueve nada. Entonces yo puedo ponerlo donde yo necesite, ¿ya? Donde yo quiera en realidad, ahí lo voy a achicarlo y no tendría ningún problema. En cambio, en las otras posiciones, en las otras posiciones sí hay un poco de conflicto cuando uno va cambiándolo, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí se nota el conflicto, ¿ya? Bueno, pero esa es la idea. ¿Se fijan? Ahí, en este caso, el texto se va amoldando a la figura y ustedes pueden hacerlo perfectamente. Bueno, eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, con lo que es disposición. A ver, vamos a terminar con esto. Este va a ser el último lo que vamos a ver, referencias, por hoy día. ¿Ya? Y voy a hacer un documento nuevo. Ok, a ver. Primero vamos a colocar texto. Ya, vamos a poner la fórmula, vamos a poner RAND 50. Ok, harto texto. Harto texto. Vamos a hacer lo siguiente, ya como para crear unos títulos. Simplemente vamos a colocar aquí títulos, aunque no sean de verdad, ¿ya? Vamos a ir nosotros haciéndole enter en algunas palabras aquí, como que fueran esos algunos títulos, porque la idea que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es, por un lado, la tabla de contenido, o mal conocido como índice, ¿ya? Y la bibliografía, entre otras cosas. Ya, ahí tenemos, ¿ok? Yo hice varios enter, entonces existen unos títulos aquí, ya estas cosas que están ahí solitas, ¿no es cierto?, son títulos. Y antes de empezar a hacer esto, tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? Y voy a voy a insertar una hoja en blanco. Ya voy a dejar una hoja en blanco arribita, ya, en la primera hoja, ya, para que lo tengamos claro. Ya, entonces, como le decía, voy a ir a vista, y en vista aquí hay una parte que dice esquema, ¿ok? Vamos a esquematizar nuestro documento, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. El esquema, ¿no es cierto?, te hace que tú tengas una estructura
bastante clara de tu documento, ¿ya? Por ejemplo, cuando haces la tesis, ¿no es cierto? El esquema debería ser 4 títulos principales, además de la portada, la tabla de contenido, y de ahí deberían tomarse cuatro temas principales. Ya no me pregunten cuáles son los nombres de esas cosas, pero una es en la bibliografía, otra, qué sé yo, el tema principal, bueno, anexo, etc. Eso es, pensar así el documento es esquematizarlo. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahí donde dice esquema, y si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Es el mismo documento, los mismos párrafos que yo tenía hace un rato, pero se ve un poco distinto, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí entramos a una pestaña de esquema, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, porque lo que quiero es que vamos a suponer que este es nuestro documento y que los títulos son títulos y subtítulos. Podrían ser títulos y subtítulos. ¿Ya? Título, los grandes 4 temas que yo les decía de una tesis, y subtítulos son temas dentro de ese tema. Pero vamos a tener, la idea es hacer, por ejemplo, en este caso vamos a hacer 3 títulos de un nivel 1. Fíjense que, por ejemplo, aquí en el primer título, ya, yo voy a seleccionarlo, y aquí donde dice texto independiente, ya vamos a ponerle niveles. Por ejemplo, este va a ser mi primer título. ¿Ok? Primer título. Voy a buscar otro título, otro de los títulos que puse por ahí. Aquí hay otro título. Este voy a suponer que es un título de segundo nivel, es decir, un título dentro del primer título. Ya, esa es más o menos la idea de esto. Voy a buscar otro título, aquí encontré otro. No, ese no es, porque ese tiene todo. Este de aquí. Este va a ser de primer nivel también, ya, teniendo en claro que recuerden que hay de primer nivel y títulos, ¿no es cierto?, de otros niveles. Por ejemplo, este va a ser de segundo nivel, y para que vean que se puede, a ver aquí, este voy a ponerlo de tercer nivel, ¿ya? Y este va a volver a ser de primer nivel, ¿ya? Ahí yo estoy jugando con esto, ¿se fijan? Este va a ser de segundo nivel, me parece que queda uno aquí. Y este sería de primer nivel. Listo. Yo estructuré mi documento, ¿se fijan? Yo podría haberlo hecho, ¿no es cierto?, una vez que escriba, o lo voy haciendo a medida que voy escribiendo. Bueno, voy a cerrar aquí, si ustedes se fijan, dice cerrar vista esquema, ¿ok? Simplemente lo voy a cerrar. Miren, yo quiero que ustedes vean ahora el documento y que se vayan fijando, ¿no es cierto?, los cambios que hicimos. Recuerden que yo dije una hoja en blanco, y dije, ¿no es cierto?, que algunos eran títulos de primer nivel, título 1, miren, este es un título de segundo nivel, título 2, ¿ya? Este es de 1 también, este es de 2, este es un título de tercer nivel, más dentro todavía, este vuelve a ser de número 1, ¿no es cierto? Este es número 2 y número 1, ¿ya? Ahí están nuestros títulos, ¿se fijan? Ahora, yo el otro día le decía que, por ejemplo, pero sale azul, ustedes dirán, pero yo no quiero que salga azul. Ya recuerden que yo puedo modificar esto, ya, modificar y hacer que el color de, en este caso, sea el color que yo deseo. Por ejemplo, aquí lo voy a poner que actualice automáticamente, que todos los títulos 1, ¿no es cierto?, en vez de salir azules, que salgan oscuros, salgan negros. ¿Ven? Ahí aparecieron. Lo mismo puedo hacer, ¿no es cierto?, en los títulos 2,
Ya, en vez de que salgan azul, que salgan negrito. Vamos a suponer que eso va a ser así. Y debería quedar uno, título 3 de este tipo. Ahí, ¿no es cierto? Lo modifico y lo voy a colocar también con negrita, o sea, con letra color oscuro. Ya, y ahí están todos con letra negra, para que no tengan problemas. Ok. Voy a insertar ante una portada, ya para que me tire para abajo todo el cuento. Ya ahí vamos a ir suponiendo que tengo la portada, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer la tabla eh, de la tabla de contenido. Esa era. Ya. Entonces, miren, tenemos, se supone, ¿no es cierto?, estructurada esto. Tenemos título ahí. Ya, si ustedes se fijaron lo que hicimos, ¿no? Que no fue mucho. No fue mucho. Alguien habló, parece. ¿Qué está diciendo? Ah, la Carla. Chuta, qué pena que se está saliendo, pero trata nomás. Si te sale, me pedí no que ingreses, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a hacer en esta segunda hoja, vamos a hacer la tabla de contenido. Ya, fíjense, aquí dice tabla automática, podríamos hacerla de este estilo, de este estilo, de este estilo. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí cosa de cada uno. Bueno, vamos a elegir una tabla automática, por ejemplo, elijamos la tabla de contenido, esa que dice tabla de contenido, la número 2, lo vamos a elegir, y ahí está. ¿Ya? Este, estimado, es el que se conocía como, ¿no es cierto?, como índice. ¿Ya? Yo voy a hacerle algunas modificaciones. Fíjense que podemos hacerle modificaciones, ¿ya? De hecho, podría elegir qué tipo de, de color, de letra, etcétera, puedo hacerlo. Pero la gracia de esto, más que el contenido en sí, ¿no es cierto? Que esto es un índice que es bastante automatizado, porque ustedes vieron que yo no escribí absolutamente nada de esto. Estos son los mismos títulos que están aquí, ¿ya? Ese, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice, el video proporciona, bla, bla, está en la página 2, ¿ya? ¿Se fijan? Esta es la idea. Esto me salió automático. Son todos los títulos como él los reconoce cuando se usan desde aquí, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, cuando escriben un texto, si van poniendo textos, perdón, títulos, ustedes tienen que elegirlos de acá. Y ahí va a ir quedando, ¿no es cierto?, la diferencia, digamos, para que se diferencie, para que se esquematice y pueden lograr eso. O lo hacen como lo hice yo, que el proceso inverso, es decir, una vez escrito, yo voy diciéndole, este es un título de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel, ya, y aquí te va indicando, ¿no es cierto?, con los tabuladores cuál es de primero o segundo nivel. Mire, este de aquí es de primer nivel, este es segundo nivel porque tiene un tabulador, y este es de tercer nivel porque está más adentro. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, esa es la idea de esto, ¿ya? Para que no se asusten. Bueno, eso es con respecto, así se hace la tabla de contenido, o los famosos ¿cómo se llama? Índices, ¿ya? Es automático. Se fijan que yo no tuve que poner ningún número, no tuve que poner ningún nombre, no tuve que hacer nada. Y es más, miren, por ejemplo, voy a dejar la escoba aquí en esto. Imagínense que a ustedes les pasa exactamente lo mismo, pero cuando están haciendo un trabajo de verdad. Por ejemplo, resulta que ya tenían listo el archivito, pero a mitad del cuento, ahí cuando todavía estaban revisándolo, se les encontraron más información y por lo tanto van a insertarla acá. Es como que esto que voy a hacer yo. Yo voy a insertar 12 párrafos
acá, y se supone que este título que está acá abajito, que en el índice dice que está en la página 4, ya no va a quedar en la página 4. Pero la gracia es que sea automático, ¿ya? Ahí lo hice, se vino abajo, ¿no es cierto? Este título aquí ya queda en la página 5, ya, pero miren, yo vengo para acá, esto todavía sigue igual, ¿ok? Sigue igual, pero aquí dice actualizar página. Yo le hago un clic, ya, y tengo, ¿no es cierto? Además de los formatos, tengo esto que dice actualizar tabla. Lo actualizo, dice actualizar solo los números de página, actualizar toda la tabla. Y lo actualizo. Y fíjense, ahora, ¿no es cierto?, los números cambiaron, ¿ya? ¿Por qué? Porque al insertar, ¿no es cierto?, cosas, claro, se van moviendo las páginas, y la gracia que tiene, como es automatizado, ¿no es cierto?, yo no tengo que hacer ningún cambio, además de actualizar esta tablita, ¿ya? Lo único que tengo que hacer es actualizar, ¿ok? Entonces, se fijan que es una herramienta bastante buena. Desde hoy día ustedes deberían hacer todas sus tablas de contenido, ya no llamarlas índices, sino que llamarlas tablas de contenido. Fíjense que Word, acá al fondo, dice insertar índice, ¿ya? Y ustedes ni van a creer lo que es un índice, que no es exactamente lo mismo que la tabla de contenido, que el índice que nosotros conocemos. ¿Ya? Algunos libros tienen la tabla de contenido y también tienen índice, y son distintos, bastante distintos. Ya eso es como para ya ser más profesional, pero para escribir cosas más profesionales, pero para que ustedes al menos tengan la idea, ya tengan la idea que hay una diferencia entre la tabla de contenido, que nosotros conocíamos como índice, y el índice mismo. Bueno, ahí tenemos, ¿se fijan? Ahí tenemos, mire, ahí tienen ahí para agregar texto, ¿no es cierto? Y a un nivel, por ejemplo, ustedes pueden agregar texto, y los textos se pueden agregar a niveles directos, ¿ya? Entonces, de hecho automáticamente esto se va a ir actualizando, ¿ya? Bueno, por otro lado, hay dos elementos que, que ustedes, para que, para que entiendan, que una es insertar nota al pie y la otra es insertar nota al final, ¿ya? Son distintas, son parecidas, pero hacen lo mismo en realidad. Pero la diferencia es que esta inserta, ¿no es cierto?, una nota al final de cada página. Esto inserta una nota al final del documento, ¿ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, miren, y esto se usa en las referencias cuando normalmente haces referencia a, a citas de algún libro, o quieres decir de qué se trata. Por ejemplo, hablas aquí de, no sé, por decir alguna palabra. A ver, voy a escribir una palabra, por ejemplo, office, a ver, se escribe ofimanía. Ya, esto yo no sé si existe, ¿eh? Eh, porque no es ofimática. Ya, voy a dejarla ahí. Yo no sé si existe esta palabra, pero imagínense que exista, ¿ya? Pero casi nadie la conoce. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo seleccionar esa palabra, y quiero poner una nota al pie para que la gente sepa qué significa eso. Entonces, yo voy a insertar una nota al pie. Miren lo que pasó con la palabra. De hecho, miren, ahí aparece como elevado a 1. Y aparece aquí cuando llego una cartita, y ahí aparece una cosita también. Bueno, y si yo me voy al final de la hoja, ahí está C1, ¿no es cierto? Y me permite escribir. Entonces, dícese, no sé cómo se escribe. Es con C, dícese de aquellos fanáticos
del Office. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora si yo voy acá y veo esto, miren, fíjense ahí en el documento aparece esa cartita porque es la palabra, y ahí arriba dice lo mismo que yo puse ahí abajo. ¿Se fijan o no? Y cada palabra, ¿no es cierto?, que lo tenga así, por ejemplo, que yo crea que es válida una explicación, ¿ya? Yo voy a poner una nota al pie y se va a ir llenando esta cosa, ¿ya? Y esto supongo que también, ¿no es cierto?, lo han visto en libros. Lo voy a dejar ahí, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve. Entonces yo puedo insertar nota al pie. Ya la inserción de notas al final, ya en general también es muy práctica, ya, o sea, es lo mismo, la única diferencia que fíjense aquí se me fue al final del documento, ya en la última hoja, y en vez de poner, ¿no es cierto?, números, va a poner letras, en este caso números romanos. Eh, y también vamos a escribir cosas, ¿ya? Lo mismo lo otro, ¿ya? Y si vamos al documento, podemos encontrar, ¿no es cierto? Aquí está las diferentes cosas que hicimos, que fuimos poniendo. Bueno, y aquí está, por ejemplo, ahí está la nota al final, ¿no es cierto?, que puse abajo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que, bueno, estos son primero, son cosas que se usan en los libros, y segundo, que cuando cada vez que tú vas haciendo estas cosas, se van abriendo otras cosas. Por ejemplo, el caso de las búsquedas. Tú puedes ir buscando, ¿no es cierto?, notas al pie, tú puedes buscar los marcadores que hicimos en delante, ¿se acuerdan cuando hicimos los marcadores y después hicimos los vínculos? Cuando necesitas después más ayuda para andar en tu documento, todas estas cosas, ¿no es cierto?, van ayudando, ¿ya? Van ayudando. Entonces, esa es la idea de esto, ¿ya? Aquí yo puedo insertar, ¿no es cierto?, puedo ir recorriendo para que, si por ejemplo quiero ver nota pie siguiente, ya, esa. Ya, es la única que tengo en realidad. Eh, entonces, entonces puedo ir, ¿no es cierto?, recorriendo los elementos que tiene mi documento. Acá, insertar cita, ¿ya? Cuando hablamos de insertar cita, cuando estamos citando un libro, ¿no es cierto?, cuando nosotros sacamos información de diferentes fuentes para, ¿no es cierto?, apoyarnos en lo que nuestro libro está diciendo, nuestra publicación está diciendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos perfectamente, ya voy a ponerme aquí, y fíjense, aquí donde dice insertar cita, ¿no es cierto? Dice agregar, ya puedo agregar un marcador a esa posición, pero también puedo agregar una nueva fuente. Cuando hablamos de fuentes, ya no hablamos de fuentes como letras, sino que tenemos que decirle de dónde se supone que lo que estoy ahí, ¿no es cierto?, señalando, porque aquí estoy señalando, se supone aquí estoy señalando de la información de un libro X o de alguna publicación X, porque fíjense que puede ser de un libro, de una sección de un libro, de una revista, de un artículo de una revista, un artículo de periódico, un acta de conferencia, un informe, ya, un sitio web, o lo que se ocurra. Ahí hay varios elementos, ¿ya? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que un libro, ya que es lo más normal, digamos. Ok, vamos a crear varias fuentes, ¿ok? Vamos a crear varias fuentes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir poniendo estos libros. El autor, por ejemplo, ya, yo voy a inventar algunos nombres. Disculpen si los conocen los nombres, pero al final es un juego, un poco juego. Ya, fútbol
porteño, año 2011, desde Valparaíso, o sea que no soy porteño. La editorial Zig-Zag. Ya vamos a suponer que este es una fuente que nace a partir de un libro de el autor David Pizarro, ¿no es cierto? El título Fútbol Porteño, que fue el año 2011, de la ciudad de Valparaíso, y de la editorial Zig-Zag. Ya, y fíjense que crea automáticamente ahí un nombre de etiqueta. Ya, miren, yo al aceptar, miren, fíjense que ahí está, miren, Pizarro 2011. ¿Ya? Ese es una cita. Ya vamos a ir más abajo y vamos a colocar otra cita. Vamos a ponernos aquí, por ejemplo, y vamos a colocar una nueva. Yo podría usar la misma si es necesario, porque, por ejemplo, puedo citar más de una vez al mismo libro, ¿ya? Pero en este caso va a ser una nueva. ¿Ya? También va a ser un libro, no sé, vamos a poner a Alexis Sánchez. Le vamos a poner aquí Flor de Maravilla. Ya, año de creación, 2015, en Tocopilla. Ya, la editorial Gol y Gol. Ok, ahí estoy mintiendo, pero da lo mismo. Ahí está, Sánchez 2015, ¿no es cierto? Vamos a poner varias, ¿ok? Se supone que esto en un libro ocurre. Ya no es que no ocurra, ¿ya? Entonces vamos a ir poniendo. Arturo Vidal. Campeón. Campeón. Y fiestas. Ya, le voy a poner así. Este va a ser escrito en el 2010. Ok, en la ciudad de Santiago. En la editorial Salud. Aceptamos, y ahí aparece. Ya, vamos a poner otra más abajo. Vamos a poner una nueva. Ya. ¿Quién más puede ser? Marcelo Sala, vamos a ir más lejos. Ya, título Sur Lindo. Año 2000. Ciudad Temuco. Editorial Drone Tour. Ya. Ya ahí, por ejemplo, con eso, en realidad con eso basta. Si yo quisiera, por ejemplo, supónganse que aquí también lo voy a nombrar una cita que viene, ¿no es cierto?, de un libro que ya esté aquí, por ejemplo, que es del David Pizarro, lo coloco de nuevo ahí, ¿no es cierto?, en el caso de no ser las citas que, o de las fuentes, ¿no es cierto?, que son estos libros, yo debería crear una nueva fuente. Ya, entonces ahí voy poniendo. En este caso solo estoy repitiendo, voy a dejar 4 nomás, ya no voy a crear más, sino hasta mañana creando cosas. Y voy a utilizar, ¿no es cierto?, la siguiente. Entonces ahí se fijan que el documento ya me quedó citado. ¿Ok? Bueno, vamos a una hoja en blanco y acá, ya, fíjense que hay en esta parte donde dice citas y bibliografía, ya, dice estilos. Bueno, una de las cosas importantes que tienen que fijarse es que hoy día en los escritos, cuando ustedes escriben libros, ya les piden cierto formato.
en este caso, los formatos de las bibliografías específicamente. Entonces, aquí hay una serie de formatos. Hoy día el que nosotros utilizamos más es el APA, ya por si alguna vez lo escuchan, APA. Y en realidad esto ya viene cargado, así que, y de hecho, como pueden ver, ahí ya está listo. ¿Ya? Pero si hay alguien que les pide otro formato, bueno, ahí tienen varios, ¿ya? Son de diferentes lugares. Bueno, utilizamos el APA y tiramos nuestra bibliografía. Fíjense que podemos usarlo, ¿no es cierto?, como bibliografía, como referencias, como trabajos citados, ya podríamos usar cualquiera de esas. Vamos a usar la palabra bibliografía, y fíjense, ya al igual que en delante que vimos, esto yo lo voy a cambiar de tamaño, de letra, quizás, y lo voy a poner ahí centrado para que se vea un poco mejor, o se vea más o menos parecido al texto que yo tengo. Y fíjense que aquí ya tengo, ¿no es cierto?, mi bibliografía, y apareció automática. Se fijan que yo no hice después esto, yo no lo escribí, ¿ya? Y es más, miren, si de hecho yo me doy cuenta ahora que voy a poner una nueva cita, es decir, espérense, una nueva cita, aquí voy a agregar una cita, voy a poner un libro nuevo, ¿no es cierto? El autor, me voy a poner César Flores, ¿no es cierto? Título, Words 2021, Preview, ya, año 2021, no, estamos en 2021, ciudad de Quillota, ya, y la editorial, ya, vamos a poner Zigzag, no sé mucha editorial en realidad. Ya, hay. Ok, entonces ahora hay una nueva referencia, y que si ustedes se fijan, aquí no está. Ya, y al igual que en delante, yo puedo actualizarla, ¿ya? Y ahí estoy, Flores César, ¿no es cierto?, con The Quillota Preview World 2025. Entonces, esa es la forma también de hacer la bibliografía, automática. ¿Se fijan? Nada de que estar escribiendo la manito, porque esta cuestión no se escribe a mano. ¿Ya? Esto, o sea, no se hace al final escribiendo a la mano y usando esto que está aquí, esa forma de escritura. Ese es el formato APA, ya por si acaso. No es que yo lo quise escribir así, el formato es así, ¿ok? Esto es la forma que internacionalmente se lee, o yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, un libro, ¿ya? Entendiéndose que aquí está el nombre, el año, el título, la ciudad y la editorial, ¿ok? Ese es la idea. ¿Ok? Y entonces ese es el cuento, ¿ya? Yo en delante les comenté que cuando hacíamos, ¿no es cierto?, cuando poníamos tanto figuras como cuando insertábamos figuras o imágenes, podemos ponerle, ¿no es cierto?, numeración, ¿ya? Se le conoce como título en realidad. Ya fíjense que ahí mismo en la referencia, ¿no es cierto?, dice insertar título. Y por ejemplo, tú puedes insertar un título a este lo tenía seleccionado, aquí dice tabla, ya se fijan que dice tabla, pero esto no es una tabla, pero, ¿no es cierto?, aquí dice ilustración. Y ahí sí puedes poner ilustración, ¿no es cierto? Qué sé yo, cruz blanca. ¿Ok? Y aceptamos, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, está. ¿Ok? Y si tenemos varias ilustraciones, ya podemos después insertar una tabla de ilustraciones donde van a aparecer, ¿no es cierto?, todas las ilustraciones que ustedes tengan con, ¿no es cierto?, el número de la página donde está.
Ya es igual como una tabla de contenido o una bibliografía, ¿no es cierto? Pero tanto con las tablas o con las ilustraciones, ¿ya? Así que se pueden colocar. Ya ahí podemos hacer esta tablita abajo, ¿no es cierto? De insertar una tabla de ilustraciones. ¿Ya? Y eso es una cuestión a veces que en algunos libros también hacen, ya que de poner como una especie de índice de dónde, en qué página están ciertas ilustraciones, ¿ya? Y ustedes ahí las pueden hacer de esta forma. Bueno, por por hoy, solo por hoy,